Hola youtubers, les voy a contar una historia narrada o escrita por un consumidor de una droga muy potente, alucinógena, la cual se llama LSD. El consumidor la describe como la experiencia más impresionante de su vida, una experiencia que nunca olvidará. Dejen volar su imaginación, escuchen y pongan a volar su imaginación. No se arrepentirán de escuchar esta extraordinaria experiencia que yo les voy a narrar. Empecemos con la narración. Hace aproximadamente 2 años, tenía yo 18 en ese entonces. Mis padres se fueron de viaje y me dejaron a mí en la casa por una semana. Uno de los sábados no tenía nada que hacer. Le marqué a 2 amigos y los fui a recoger. De ahí fuimos por unas cervezas a un bar. Nada del otro mundo. Llegamos a mi casa y estábamos pensando en qué hacer. Para fines de anonimato los llamaré K y E. K había probado el LSD varias veces y ya me había contado de sus viajes anteriores. E y yo jamás lo habíamos probado. Total, estábamos pensando en comprar marihuana, pero mis vecinos siempre estaban despiertos. Le dije que no, porque el humo nos causaría problemas. Entonces, pop, me vino a la cabeza la idea. ¿Y si compramos LSD? Nos pusimos de acuerdo y le marcamos al dealer de K, en quien confiábamos lo suficiente. Nos quedamos de ver en el estacionamiento de una tienda de autoservicio y compramos una caja con 24 cervezas en lo que llegaba, para mínimo hacer algo en caso de que no se nos subiera. Total, llegó un carro blanco, le pagamos al de Ale y nos fuimos directo a mi casa. Eran 3 cuadros de papel absorbente. Nunca supimos qué era, pero era negro con rayas blancas. El de Aller nos comentó que tuviéramos mucho cuidado, que no era el LSD corriente de siempre y que venían muy fuertes. Llegamos a mi casa y nos comimos media dosis de cada quien. Brindamos por la noche y nos fuimos a cenar a casa de un vecino. Para esto ingerimos el LSD alrededor de medianoche, alrededor de las 12:40 am. Fue cuando empecé a sentirme muy raro. Sentía que alguien me observaba, pero no se sentía incómodo. Incluso me daba algo de gracia. A media cena, K me dice que se empezó a marear y que si podíamos caminar un poco. Nos fuimos directo a mi casa y para esto ya me sentía aún más raro. K se acostó y empezó a sudar un poco y a decirme que se sentía muy mal. Para esto tuve un shock de impresión al voltear a ver una maceta y ver que cada hoja se movía ligeramente en ondas, como si cada hoja tuviera una paz infinita en su interior y se moviera armoniosamente con ella. En cuanto vi eso, grité de emoción y empecé a decirle a K que no podía creer lo que estaba viendo. Pero para mi sorpresa, K no estaba acostado. En eso, desde el baño escuchó.
Por favor, marca a una ambulancia o a quien sea, pero haz que esto termine. Me quiero morir. Por alguna razón no me alarmé ni me malviajé. Definitivamente aún no llegaba a mi clímax, pero sí sabía que algo tenía que hacer, y en lo que hacía llamadas a mis amigos, no pensaba marcar a una ambulancia. Llegó, y se calmaron las cosas. K repentinamente me dijo que se sentía mejor. Jamás entendí cómo sucedió tan rápido, y que saliéramos a caminar un poco. Antes de esto estuvimos observando varios visuales sencillos en mi casa. Tomé un abrigo y salimos. Y es aquí donde comienza realmente el viaje. LSD. Conforme caminábamos, las cosas empezaban a salirse de este mundo, poco a poco. Llegamos a un parque donde hay una fuente en el centro, y recuerdo que K y yo la veíamos gigantesca, literalmente enorme. Todos los árboles que había alrededor sentía que jamás los había visto, y aparentaba estar mucho más lleno de árboles y de naturaleza. Para esto, no podía ver ningún visual. Por alguna razón, a él nunca le pegó el ácido. Después de caminar alrededor de la fuente, decidimos regresarnos. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y caminamos de regreso a mi casa. Entramos a mi comedor, donde la mesa tenía unos cuadros que dice IMG. Uno de ellos era una copa de agua rompiéndose. Parecía que estuviera viva. El agua se convertía en venas y parecía que respirara. Se podía apreciar cómo latía la sangre en su interior y cómo se impulsaba a través de toda la imagen. Me sentí de una manera u otra afortunado, pues era algo que yo había hecho y tenía vida propia. En otro cuadro que hice, un retrato abstracto a tinta china, nos asustamos un poco y decidimos voltearlo para no verlo nunca más. Después K y yo decidimos fumar un cigarro. Estábamos asustados, pues no sabíamos si eso haría que se nos subiera o aún más. La experiencia en sí ya era fuerte y aún no llegábamos al clímax. Salimos y acordamos que en cuanto termináramos íbamos a regresar corriendo al jardín trasero. Nos fumamos el cigarro y coincidió que en el momento que entráramos, la música progresiva trance que tenía comenzó a bajar de beat y sentí como se ralentizaba todo a mi alrededor mientras corría. Todo se volvía lento, todo cambió a una perspectiva de cámara lenta. Duró un par de segundos, pero no podía creer que había pasado. Entrando al jardín es donde comienza la parte espiritual. Ácido. Salimos rápidamente y K se regresó por agua a la cocina. Yo me quedé en el jardín, prendí otro cigarro y me impresioné increíblemente al ver. La parte que estaba prendida del cigarro estaba llena de pequeños gusanitos grises, todos moviéndose armoniosamente. De una manera u otra me incitaban a fumar, pero no quería hacerles daño. Los resplandores naranjas de la punta se veían como iluminaciones que salían en destellos del cigarro.
e iluminaban toda mi terraza. A momentos los gusanos se juntaban para formar rostros de gente, mismos que hacían expresiones, y cada vez que abrían la boca se apreciaba un resplandor naranja proviniendo de su interior. De pronto sentí una presencia. Volteé a mi izquierda y era K, quien también veía lo mismo en el cigarro. Me asusté al verlo, y toda la ceniza se cayó sobre mi abrigo, pero no cayó en formas de gusanos, se convirtió instantáneamente en arena de mar. Todo lo que antes creía que eran gusanos, ahora era simplemente arena de mar. Empecé a jugar un poco con ella, y después de un rato puse mi iPod y algo de música en las bocinas. De aquí precisamente es de donde viene mi nombre de usuario, The Doctor of Quiet Mind. Es una canción de Star of the Light que accidentalmente se puso en repetir y fue lo que escuchamos por 5 horas consecutivas. Lo mejor es que nunca nos dimos cuenta. Entonces nos sentamos en una mesa de mi terraza. Tengo 3 lámparas en el techo, con una pantalla de bronce templado en forma de estrella, e incrustaciones de gemas, y se veían maravillosamente sorprendentes. Las prendí, y un sinfín de figuras se proyectó en las paredes de toda la terraza. A momento eran tubos, en otros momentos eran manos de un pueblo que reverenciaban la luz proveniente de las lámparas, pero todo irradiaba una calma y una paz absoluta. En la lámpara una luz brillante y cálida me llenaba de una energía positiva. Sentí como si fuera el centro de algo, como si fuera el núcleo de una civilización, algo que mantenía con vida a un sinfín de seres vivos. Te comenté acá que era la perfección pura. K opinaba igual. Es aquí donde entendí que nuestros viajes se sincronizaron y ambos nos convertimos en capitanes del mismo navío. Veíamos y sentíamos exactamente lo mismo. Para esto, estaba encerrado en mi casa escuchando música y preguntándose por qué no le había subido la LSD, por lo que no sentimos una conexión espiritual con él, y de una manera u otra irradiaba inseguridad. Esto lo relacionamos inmediatamente con mi casa, y entendimos que adentro de mi casa había energías negativas. En el exterior, mi jardín y terraza, se celebraba la perfección pura, la alegría y el gozo, todo lo positivo que se nos ocurriera. Cada vez salía a buscarnos y vernos cómo estábamos. Sentíamos como que se quebraba nuestro mundo de perfección y salían energías negativas hacia nuestro universo perfecto. Después de estar sentados varios minutos, decidimos caminar y explorar mi jardín. La música de fondo era relajante y armoniosa, y todo se sincronizaba con ella. El pasto, los árboles, incluso las luces, se movían armoniosamente con la canción a manera de ondas, lentas y profundas, expresando su contento y su paz interior. La luna tenía a su alrededor un halo de colores que me llenaban de alegría al ver. Cada estrella hacía lo mismo. Tenían destellos verdes, rojos y azules a su alrededor. Cada paso que daba hacía que cambiara de color toda la iluminación que teníamos. Verde, púrpura, amarillo, rojo, azul. Todo cambiaba de color. Justo en este momento estoy sonriendo solo de
recordar lo hermoso que era contemplar esto. K no deja de repetir, es perfecto, todo está perfecto, o cosas como todo está en su lugar, no necesitamos nada más, nada menos. Yo repetía lo mismo. Las paredes parecían tener gotas gigantes de agua, que se movían con la música, las palmeras serpenteaban con el viento, y todo se movía con paz y quietud, todo se movía en ondas, como una serpiente cuando se arrastra lentamente por el suelo. Todo cambiaba de color, y todo irradiaba perfección pura, limpieza, pureza y alegría. No podíamos cambiar nada de lugar, pues todo estaba justo como tenía que estar. Incluso las colillas de cigarro en el suelo estaban justo donde tenían que estar, y ahí eran perfectas. Entonces entendí lo innecesario que es tener todo lo que tenemos: televisores, juegos, trabajos, computadoras. Nada hacía falta. La naturaleza me lo transmitía. Me decía que no era necesario. Entonces miré al cielo y vi que tenía una curvatura increíblemente prolongada. Estábamos adentro de una esfera, como esas esferas que se regalaban en Navidad, que se pueden agitar. Estábamos encerrados y no necesitábamos salir, ni queríamos salir. Era nuestra burbuja de perfección y alegría absoluta. El cielo nocturno de vez en cuando cambiaba ligeramente de color en algunas áreas. Todas las virtudes, todos los pecados se quedaban atrás. No existía el mal, no existía el sufrimiento, no existía la pobreza, ni siquiera existían las personas. Solo estábamos K y yo. Y claro, que estaba en nuestra casa, pero era irrelevante ante tanta majestuosidad. La música no se dejaba de escuchar y, potencializaba aún más nuestra experiencia de serenidad y relajación absoluta. Con cada paso que dábamos en el pasto, sentíamos como el suelo transmitía ondas naturales a través de nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Ya no estábamos en la tierra definitivamente. Era un mundo que solo se podía conocer en sueños, de aquellos que solo te puedes imaginar mientras sueñas despierto cuando ves el cielo o las nubes. Tanta perfección, tanta serenidad, era un paraíso y era nuestro. Podíamos moldearlo, podíamos comer de él, alimentarnos espiritualmente de él. Nada faltaba. Kai y yo decidimos sentarnos a fumar otro cigarro, y lentamente empezamos a sentir cómo gradualmente volvimos a la realidad. Sin embargo, sabíamos que estábamos ahí aún, en ese mundo paradisíaco. K me comentó que estaba de una manera u otra deprimido porque no se le había subido, y que cuando iba por agua siempre le pedía más LSD, pero K se lo negó, argumentando que no serviría de nada. Una vez que no te paga, no puedes hacer nada. Eran ya las 6 a.m. aproximadamente, y decidimos subirnos a dormir. Subimos a la habitación principal, y antes quise ver el amanecer desde la terraza que hay en la ventana. Era hermoso. De un lado estaba oscuro completamente, como si fuera de noche, y del otro se alcanzaba a ver el sol asomarse poco a poco. Destellos aguamarilla, cian, azules y naranjas predominaban. Solo comenté, para cerrar con broche de oro, K y vaya cierre.
respondió de la misma manera y cerramos las cortinas. Yo pensé que ahí se iba a terminar todo. Error. No podía dormir. Desde la orilla de las cortinas salían serpientes de colores, como pequeñas víboritas juguetonas. No podía creer que aún no dejaba de ver cosas. K y E ya estaban dormidos, pero yo no podía dormir. Las víboritas no dejaban de caminar y de cambiar de color por todo el techo. Parecían de esos gusanos de goma que venden en dulcerías. Me dije a mí mismo, cierra los ojos y olvídate de todo. Necesitas dormir. Lo hice, pero no dio resultado. De hecho, se volvió peor. Cuando abrí los ojos, tenía un holograma de colores frente a mí y empecé a escuchar techno dentro de mi cabeza. Un ritmo simple pero demasiado acelerado. El holograma se acercaba y alejaba, y cada vez que se acercaba aumentaba el ritmo de la canción. Cuando se alejaba, el ritmo disminuía. Lo escuchaba y lo oía con una claridad impresionante. De verdad, ahí estaba el maldito holograma que no me dejaba dormir. Yo, por supuesto, estaba maravillado, pero quería dormir. A pesar de ello, sabía que iba a ser imposible. Me levanté y bajé las escaleras para relajar mi mente un poco, a ver si lograba conciliar el sueño. Vi la casa hecha un desastre. Todo estaba sucio o tirado. Mis papás me iban a matar. Aquí es donde empecé a ponerme nervioso y ansioso, y empecé a malviajarme. Empezaba a barrear el polvo y tierra del piso, pero cada vez que lo juntaba empezaba a huir como pequeñas hormiguitas corriendo de su destino irremediable. Lo juntaba y huía, lo juntaba otra vez y huía de nuevo. Me desesperé y quise barrer otras áreas de la casa, pero no pude. Entonces me senté en la computadora a perder tiempo un rato a ver si me relajaba. En ese momento escribí las siguientes líneas que decían así: no sabría por dónde comenzar, ni por dónde terminar. No sé si la mitad de las cosas que veo ahora son solo mi imaginación, o de verdad ocurrieron en algún momento. Sin embargo, veo todo frustrado, empedernido, y como si se fuera a quedar así, como si fuera el precio que tuve que pagar por entender la maravilla y lo calmante que puede ser la propia naturaleza. Y sin embargo, a pesar de que a mí, yo, interior, se quiere salir por completo de esto, hay como una barrera que me lo impide, sea el temor más que nada, el temor de ver las cosas como están, y pensar que así todo se quedará. Quedarme en el viaje es mi temor, que así todo se va a perder en el día. Quisiera pensar que no es cierto, que solo son ideas mías acerca de este viaje. No me quedaré en él. Y me gustaría saber que así es, porque estoy asustado. Yo sé que la casa no está tirada ni mucho menos, pero dejando todo eso a un lado, quizás fue la mejor experiencia que pude haber tenido en mi vida. Es simplemente algo que no se puede escuchar con palabras, que se tiene que vivir con los sentidos, pero debe uno ser cuidadoso, ya que en casos como en el mío, por alguna razón, lo dejé inconcluso en ese momento. Estaba realmente asustado. Me quise bañar, no pude. Aún veía colores cambiar en mi ropa. Sentía ansias por todo el cuerpo. K se despertó.
Me dijo que fuéramos a la tienda donde recogeríamos el LSD para comprar algo de tomar y relajarnos un poco. Fuimos en el carro y regresamos a un parque, otro diferente. Nos sentamos. Los dos estábamos ansiosos, pero los efectos ya habían disminuido. Ya no tenía visualizaciones, pero mi mente aún seguía queriendo saber qué demonios había pasado. Pasadas unas horas, los dejé en su casa, con unas ansias increíbles y demasiado molestas. Apenas podía manejar, estaba temblando ligeramente. Regresé a mi casa, salí un rato con mi novia. En la noche cenamos y me dormí para regresar a la universidad al día siguiente. Al día siguiente todo era normal, pero la experiencia nadie me la quitó, y hasta el día de hoy lo recuerdo con cariño inclusive. Aquella espera de perfección, aún tengo la sonrisa en mi rostro. Bueno, youtuberos, hasta aquí terminó la historia. Espero les haya puesto a volar la imaginación y se la hayan disfrutado. Es una historia impresionante. Es increíblemente fantástica. Chao.